Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo Prevención TV en su octava temporada en el aire. Hemos pasado varios programas hablando de distintas especialidades, distintos rubros, distintos especialistas. Hoy nos proponemos volver al mundo de la cardiología, si así lo quieren decir, aunque el corazón sea parte, en realidad, de lo que es nuestro sistema vascular. Luego de un breve corte vamos a hablar de una patología de ese sistema vascular que son los aneurismas. Bueno, tal cual lo planteado por Fernando en el primer bloque, hoy es un día que vamos a hablar de aneurisma. Como primera medida tenemos que saber de qué se trata un aneurisma y cómo lo podemos definir. ¿Cómo definimos un aneurisma, Fernando? Bueno, pudiéramos arrancar diciendo que todos ustedes saben que tenemos un sistema vascular, un sistema por el que corre la sangre que ese corazón bombea, un sistema, si así quieren llamarlo, de cañerías, ¿no? Cañerías de dos tipos, una llevan sangre oxigenada, un segundo tipo de cañerías nos trae la sangre que ya usamos. Por aquel primer sistema de cañerías que lleva la sangre oxigenada, hay presión, ¿no? Son las arterias. En el segundo sistema que traen la sangre que ya hemos usado, ahí no hay presión y son las venas. Cuando uno está hablando de un aneurisma, en realidad está hablando de que una parte de esa cañería, por alguna razón, se dilató. Por alguna razón, esa pared dejó de ser rígida, se abombó. De alguna manera hay un abombamiento en eso, porque ustedes me pueden decir, sí, pero, qué sé yo, en un deportista que corre las arterias se dilatan para que llegue más sangre al músculo. Está bien, eso es fisiológico y después vuelven a lo normal. Pero cuando uno habla de un aneurisma, ese abombamiento se produjo y ese abombamiento no vuelve para atrás. En realidad es un ensanchamiento. Correcto. Un ensanchamiento de la pared de la arteria que pasa los límites de la normalidad para ese vaso en estudio. Esto puede ser un hallazgo casual en una ecografía de abdomen, por ejemplo, para lo que es un aneurisma de la aorta abdominal, que son uno de los más comunes. Puede ser un hallazgo de un ecocardiograma también, cuando la dilatación aneurismática está a la salida del corazón, que es un aneurisma de aorta, del callado de la aorta, donde puede involucrar inclusive hasta la válvula. El gran problema que presentan los aneurismas es no que puedan formarme algún coágulo o alguna cosa, no. El problema es que eso, por estar ensanchados, debilita la pared de la arteria y ante algún pico hipertensivo, ante alguna presión abdominal excesiva, se pueden romper. Y la ruptura de un aneurisma es una entidad gravísima porque, como dijo Fernando, pasa la sangre arterial por ahí. Correcto. El punto es que uno puede tener aneurismas en cualquier localización. Pueden venir desde la cuna, por ejemplo, aneurismas en las arterias cerebrales. Todos ustedes habrán escuchado alguna vez el caso de algún adolescente que en una situación joven, X claro, cae desmayado. ¿Qué le pasó? Se murió, rompió un aneurisma cerebral. El caso que termina de plantear Javier, el otro extremo de la vida, esto ya no es de nacimiento, esto se adquiere con el correr de los años, un aneurisma de aorta abdominal. Podemos tener aneurismas en lugares más insólitos, por ejemplo en las arterias coronarias. Esto ya no es un hallazgo, normalmente hay algún síntoma que uno lo llevó a hacer un cateterismo y, sorpresa, uno encuentra aneurismas. Son enfermedades raras, pero existen también. El aneurisma coronario, la diferencia que tiene con el resto es que es más difícil que se rompa, nos da más tiempo para actuar y para actuar de otra manera. Ahora bien, ¿por qué vamos a hablar de aneurismas? Aunque hablemos en breve de cada uno en particular, tienen que saber que todos tienen un síntoma en común. Si tengo un aneurisma cerebral, me va a doler la cabeza. Si tengo un aneurisma abdominal, me va a doler el abdomen. Y si el aneurisma está en la aorta torácica, me va a doler el tórax. Con distintas irradiaciones, distintas localizaciones y distinto pronóstico según el lugar. El dolor es lo más común, lo más habitual. Hay otra serie de síntomas que acompañan, pero lo fundamental que tienen que saber es con un aneurisma que viene desde la cuna, yo no puedo hacer prevención, está. Y si tengo la suerte de que por alguna tomografía algo me permite inferir la existencia de la tomografía, la existencia del aneurisma, o por alguna patología familiar suponerlo, bueno, por ahí uno puede tomar medidas preventivas. Puede ser una angioresonancia, por ejemplo. Correcto, sin necesidad de que sea una tomografía. Sin que sea una tomografía, puede ser una angioresonancia, donde nosotros vemos justamente la parte vascular del paciente y podemos ver la dilatación en un paciente que estaba con cefaleas. Inclusive, hoy día
si llegamos a tiempo, sabiendo la preexistencia de un aneurisma, que sabemos que un paciente se descompone con unas ciertas características, una cosa súbita, un dolor de cabeza intenso y rápidamente concurrimos a una institución y hoy día esos aneurismas antes se operaban, sin ninguna duda, se trataba de entrar y trataban de cerrar el aneurisma para que el paciente pueda vivir. Hoy día, por vía del cateterismo, podemos tapar el aneurisma con unas esponjitas que se ponen en el lugar y cerrar la hemorragia y salvarle, por supuesto, la vida al paciente. Javier está hablando obviamente de un aneurisma a nivel de las arterias cerebrales. El factor de riesgo para que eso se rompa es el mismo que para el resto, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, a su vez, es lo mismo que con el golpear permanente de la sangre con una presión muy elevada y con mucha velocidad, va debilitando la pared de ese vaso sanguíneo, es la que va causando el abombamiento, el ensanchamiento, hasta que finalmente lo rompe. Ustedes nos escuchan hablar de hipertensión arterial como factor de riesgo para prevenir problemas coronarios, para prevenir el ACV isquémico. Por ahí uno no focaliza, a no ser en el adulto mayor, el hecho de que la hipertensión pueda romper una arteria o pueda causar un aneurisma previo a la ruptura de esa arteria. El segundo factor, sobre todo en los aneurismas abdominales, uno dice, hacer la ecografía abdominal de rutina, aunque no tenga síntomas, buscando un aneurisma, a alguien que tiene más de 65 años y fuma. Ese es el otro factor crítico que a uno lo lleva a hablar de este tema. Es decir, hablamos de la hipertensión por un lado, hablamos del tabaco por otro. Hablamos del colesterol también, tiene su influencia porque, como ustedes saben, la dislipemia o el colesterol elevado me va generando placas, ateroma, me va debilitando o generando también, me puede debilitar parte de la pared de la arteria y es otro factor de riesgo a tener en cuenta también para corregirlo. Respecto al aneurisma de aorta abdominal, sin llegar a hacer ningún estudio, ustedes pueden notar que en su abdomen hay como un latido especial, que si uno lo palpa en el abdomen, va a ver que la característica de ese latido, que normalmente podemos llegar a percibir nuestro latido aórtico si somos muy flaquitos y uno puede palparse el latido, la característica de este latido es que como es expansivo, como es un ensanchamiento, como es saxiforme la forma del aneurisma, tiene una característica, nos va a tender a abrir la mano, o sea, late y nos abre la mano. O sea que una maniobra semiológica, ustedes mismos se pueden descubrir un latido anormal en el abdomen que se expande cuando lo tocamos. Consulten rápidamente porque podemos estar en presencia de un aneurisma y bueno, tomando los recaudos del caso, haciendo el diagnóstico correcto, podemos intervenir para que no se rompa. Piensen que un aneurisma se puede romper en 5 minutos en forma masiva y se terminó todo antes de llegar a ningún lado, o se puede romper por etapas. Esto es característico para todos los aneurismas, cualquiera sea la localización. Se pueden romper de golpe y no hay nada que hacer porque no hubo tiempo, o se pueden ir rompiendo lentamente, nos dan la chance de llegar a un centro asistencial y en ese centro asistencial, de acuerdo a la localización, de acuerdo a las características, de acuerdo a los tiempos que manejemos, se puede solucionar por vía de una cirugía como se puede solucionar por vía percutánea, es decir, a través de un cateterismo, implantando prótesis o coils, en el caso de lo que hablaba Javier inicialmente. Hay algo más en lo que ustedes se tienen que fijar, porque como apuntamos es hipertensión, tabaco, colesterol, pero mucha gente viene al consultorio y me dice, Colombo, ahí en la radiografía me dice que tengo calcio en las coronarias o que tengo calcio en la aorta. Eso por supuesto no es diagnóstico de aneurisma, pero sí es diagnóstico de que uno tenga patología vascular. Es decir, el hecho de que uno tenga calcio implica que ahí antes hubo una lesión en la que ahora hay depositada calcio. Pero es un marcador de que existen lesiones vasculares a las cuales debo tener en cuenta. Javier habló hace un ratito de una de las características del aneurisma de aorta abdominal. Redondeamos antes del corte 2 pavadas. Esto es así. Dolor que como les repetíamos puede ser súbito, puede ser un dolor que nos engañe, pero un dolor que termina siendo una cosa indefinida, no termina de calmar con nada, no sabemos qué nos pasa. Apoyamos la mano y podemos encontrar o no ese latido raro. Pero si somos hipertensos es urgente llegar a cualquier centro asistencial porque el médico apoya un estetoscopio y normalmente uno dice, ¿qué va a escuchar el médico en ese estetoscopio? Soplo.
Con lo cual ya prácticamente sin necesidad de ecografía, ni tomografía, ni angioresonancia, tiene hasta por ahí el diagnóstico. Bueno, luego de un breve corte, entonces seguimos con el Sí, tema. continuamos no toque el control remoto, que lo que viene es muy interesante. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. A place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. A place to stay. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Bueno, volviendo del corte, estamos hablando, para los que nos sintonizan en este momento, de la patología que se llama aneurisma, que es un ensanchamiento, una dilatación de una arteria en determinado lugar o territorio del organismo que es fuera de lo normal. O sea, si el vaso tiene una estructura determinada, llámese 3 centímetros, por ejemplo, o 4 centímetros como mucho, 3 centímetros y medio la aorta, estamos hablando de una presencia de un aneurisma cuando ese valor supera los 5, por ejemplo. Entonces ya existe la posibilidad de que va a tener una pared muy reblandecida, entonces las condiciones para que se pueda llegar a romper son mucho más fácil que eso ocurra a través de un pico hipertensivo, por ejemplo, o a través de algún aumento en la presión abdominal. Le hago mucho hincapié en eso porque los pacientes que tienen su aneurisma abdominal, entre otras cosas, aunque parezca una tontería, evacuar el intestino genera un aumento en la presión intraabdominal si la evacuación no es fluida, no es blanda. Entonces, eso puede generar que se rompa un aneurisma en el abdomen. Así que, entre otras recomendaciones, un paciente con aneurisma de aorta abdominal tiene que tener una evacuación de su intestino lo más blanda posible, con el menor esfuerzo posible. Y tiene que evitar cualquier tipo de esfuerzos a nivel del abdomen. Levantar pesos, hacer movimientos bruscos. Todo eso puede incrementar la presión intraabdominal y en una pared reblandecida puede provocar o acelerar la rotura del aneurisma. Fernando, una entidad sumamente grave que nosotros vemos en los servicios de cardiología es aquel paciente que viene con un dolor de pecho. ¿De qué características? Quiero que lo expliques. Javier me está preguntando por lo que es un aneurisma disecante. Es decir, en la aorta torácica, en el tórax podemos tener dos tipos de aneurisma. Un aneurisma convencional, un dolor que nos llama la atención, un dolor que es como el coronario en definitiva porque es un dolor de esfuerzo cuando sube la presión. Uno planea los estudios habituales y se encuentra en una ecografía con una aorta dilatada, sin otras características. Bueno, habrá que hacer cateterismo, hablar con el cirujano. Ese es un tipo de aneurisma.
El que me está preguntando Javier se llama disección aórtica o aneurisma disecante de aorta. Esto normalmente es quirúrgico, puede ser en la aorta torácica o en la aorta abdominal, pero la característica que tiene de alguna manera es que tiene una sintomatología bastante definida, por un lado, y por otro lado, dentro de lo que es cirugía cardiovascular, dentro de lo que son las cirugías convencionales, tiene una mortalidad muy importante. Entonces esta es una patología que en la medida de lo posible, si uno puede prevenirla mejor, y si no hay que tratar de tomarla con el mayor tiempo posible. ¿Cómo es el dolor? Normalmente, vamos a hablar del dolor porque así como se diseca la aorta, por lo que voy a explicar, se pueden disecar las ramas que salen de la aorta y eso a su vez da lugar a otro tipo de síntomas. Pero el dolor inicial del aneurisma en el tórax es un dolor que comienza en el pecho, se corre a la espalda, primer dato que nos debe llamar la atención. ¿Se queda ahí? No, sigue bajando porque toda la aorta se empieza a disecar, todo el caño. Entonces después vamos a sentir dolor en la boca del estómago. Y un dolor de muchísima intensidad, sí, sí, ¿no? sí. Convengamos que es un dolor insoportable, es un dolor insoportable y que el paciente no lo tolera. No solo no lo tolera, sino que cualquier dolor que a ustedes le sugieran, me duele la espalda, porque alguna vez tuve el caso en la terapia intensiva, con sudoración fría, ojo, porque a lo mejor la aorta no se empezó a disecar delante, sino un poco más abajo, y un dolor de espalda con sudoración fría, un dolor, como dice Javier, muy importante, cuidado que no se esté rompiendo la aorta. Es decir, sigue la trayectoria del vaso sanguíneo más importante, la del caño maestro. Pecho, después baja por la espalda, porque la aorta, no se olviden, va por atrás, pegada a la columna. Luego llega hacia el dolor, se siente en la boca del estómago, finalmente en las piernas. Puede arrancar en cualquier parte de ese trayecto, muy intenso, con sudoración fría. Pero también se empieza a disecar, se empieza a romper la hoja de la aorta y eso se puede transmitir a cualquiera de las ramas que salen de la aorta. Por ejemplo, me pueden disecar una carótida. Y entonces voy a tener síntomas acompañando a ese dolor que dependiendo de la altura de la carótida podrán ser oculares, cerebrales, puedo tener síntomas en los brazos porque se disecó una arteria subclavia acompañando esto. Esto quema, esto quema. En realidad cualquier aneurisma quema. Como cuando hablamos con Javier de ACV o de problema coronario, a usted le van a decir el ACV tiene que ocurrir antes de las 3 horas, lo coronario cuanto antes mejor, si lo resolvemos antes de la media hora se salvó del infarto, pero tiene tiempo hasta las 6. Acá no hay tiempo. Ningún aneurisma tiene tiempos. Yo tengo cualquier síntoma raro que no entiendo de este tipo y acá sí el tiempo es oro. Llegar tarde es la diferencia entre la vida y la muerte, ya no es entre quedar secuelar o no, es la diferencia por ahí entre la vida y la muerte. Entonces necesito sí o sí llegar a algún centro que tenga las dos posibilidades. La posibilidad de una cirugía mayor, por supuesto, cirugía de alta complejidad, o de un estudio hemodinámico llegado al caso que pueda resolver el problema. ¿Por qué un estudio hemodinámico? Porque hay, de alguna manera, patologías dentro de esto que se pueden resolver en lugar de operar colocando una prótesis. Colocando una prótesis por dentro del aneurisma que hace que la sangre no golpee contra las paredes de ese aneurisma que se puede romper y siga su trayecto a lo largo de ese vaso sanguíneo que está adecuadamente funcionando en el resto de su trayecto. El aneurisma, puntualmente el disecante de aorta, es una patología con una mortalidad elevadísima. No se opera como se opera, por ejemplo, un bypass aortocoronario. Un aneurisma disecante de aorta hay que bajar la temperatura del paciente por debajo de los 30 grados y detener el corazón para poder operar tranquilo, lo que se llama paro circulatorio con hipotermia profunda. Ahora, terminó esa cirugía y hay que ver en qué condiciones quedó el resto del cuerpo. Y sobre todo, además de esto, qué comprometía el aneurisma. ¿Hasta dónde llegaba? Porque se provoca una doble luz, la luz propia del vaso y la propia de la disección. Hay doble luz. Y donde va el trayecto de la disección puede ir, como dijo Fernando, tomando distintas estructuras. Cuando estamos hablando del callado de la aorta, la disección puede ir hacia el lado del corazón y comprometerme la válvula aórtica.
Entonces es una cirugía que debe solucionar la disección aórtica y por otro lado muchas veces cuando el compromiso de la válvula es muy importante también tienen que hacer un reemplazo valvular aórtico. O sea, con lo cual se complica enormemente y la posibilidad de sobrevida de esos pacientes realmente es bastante pobre. Así Piensen esto, se habla de una mortalidad habitual de un 50% en estas cirugías. Eso para una cirugía cardiovascular es una auténtica locura. Pero piensen también que Javier termina de plantear esto, normalmente el de la válvula aórtica. Normalmente cuando uno logra cerrar la disección principal, se suelen pegar las disecciones que dependen de esto. Pero uno pudo haber entrado cursando síntomas cerebrales y no hay garantía de cómo nos vamos a recuperar. Se pudo haber disecado una arteria renal en el trayecto y tampoco hay garantía de que recuperemos el riñón o no quedemos en diálisis. Entonces, son necesariamente situaciones a las que hay que atender de la manera más precoz posible. Como siempre, hay que pensar qué tengo a favor y qué tengo en contra. A favor a lo mejor tengo la edad, en contra, a favor a lo mejor tengo la razonabilidad de poder decir soy hipertenso, fumo, tengo colesterol alto. ¿No será una cosa de estas? E ir zumbando a un centro que tenga las posibilidades. En contra, por supuesto, el hecho de que dependerá de cuál sea el vaso sanguíneo afectado, porque no es lo mismo un aneurisma en una arteria menor que a lo mejor pueda tratarse con más facilidad o dar menos síntomas que una ruptura en el caño maestro, que es la aorta, o una ruptura de un aneurisma en una arteria cerebral. De todas maneras, no es función de este programa asustarlos, pero obviamente si nosotros tenemos un aneurisma de aorta abdominal, lo podemos seguir en el tiempo con tomografías, con ecografías, y vamos viendo si ese aneurisma se va dilatando con el correr del tiempo, de qué manera se va dilatando, si es muy rápida esa dilatación. Entonces uno ya programa una cirugía programada con una endoprótesis, para colocar una endoprótesis. Hasta acá hemos hablado de un aneurisma que se está rompiendo, claro. Eso es cierto, pero yo puedo tener diagnóstico previo de aneurisma, sé que está ahí. ¿Cómo me muevo? Claro, entonces yo tengo tiempo de evaluar las posibilidades terapéuticas, de hablar con el cirujano vascular, elegir la endoprótesis más conveniente para el paciente, depende de la localización donde está, también si está muy cerca de las arterias renales, como decía, son distintas endoprótesis que nosotros podemos hacerlo mientras el paciente está compensado y no roto. Todo eso se complica en la medida de que nosotros nos dormimos en el diagnóstico o no sabemos o desconocemos por no habernos hecho una ecografía. Sabíamos que teníamos un latido y por ahí no hicimos la ecografía o no hicimos una tomografía de control y en la tomografía que nosotros le hicimos para ver, qué sé yo, patología del hígado, de la vía biliar, patología abdominal, nos encontramos con la sorpresa de que tenemos una dilatación aneurismática de la aorta abdominal. Bueno, en ese caso comienza a partir de ese momento nuestro seguimiento estricto con el paciente para determinar cuál es el momento apropiado para hacer la terapéutica que corresponde, que en este caso puede llegar a ser una endoprótesis, no una cirugía tradicional, una endoprótesis a través de cateterismo sin abrir el pecho, sin abrir el abdomen, directamente vía cateterismo, se reemplaza ese pedazo de la aorta por un cañito que va por dentro del aneurisma y manteniendo la luz de la arteria sin riesgo de que ese aneurisma se rompa. Nos van a echar en cualquier momento, pero quiero decir algo antes de cerrar el programa. Yo, paciente, ¿qué puedo hacer por mi aneurisma? 3 cosas básicas. Es mejor tener 10 u 11 de máxima que 14. Exactamente. Primero que nada. Presión lo primero bien que baja. hay que tener claro, presión lo más baja bien posible. Baja, lo más bajo que se aguante. Segundo, por supuesto, si fumo, se acabó. Se acabó. Y tercero, cumplir las indicaciones de mi médico, que si me está diciendo que necesito pastillas para el colesterol o seguir régimen, hacerlo. Pero fundamental, primero que nada, tengo que aprender que lo que va a romper o no mi aneurisma es la presión arterial y que está en mí que esa presión sea 10 u 11 de máxima y no 14 o 15. Bueno. Breve corte y cerramos el programa. Un corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos al final del programa. Espero no haberlos asustado, pero en definitiva le hablamos más de un aneurisma que se rompe que de la prevención cuando uno tiene un aneurisma en sí. Pero por ahí, para aprender a prevenir, es necesario saber qué es lo que va a enfrentar uno. Esperamos que les haya gustado. Como siempre, las dudas que tengan las contestamos a través de las redes sociales. No me queda más que agradecerles la fidelidad a ustedes, a los sponsors que hacen posible el programa y esperarlos en una nueva emisión dentro de 7 días. Muchas gracias por estar ahí, realmente es un placer hacer este programa, así que gracias a ustedes por confiarnos
por tenernos confianza y seguir el programa durante estos 8 años, y a nuestros sponsors que hacen posible la salida al aire de este mismo. Así que dentro de 7 días nos reencontramos en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces, y que tengan una excelente semana.